Estimados alumnos, vamos a iniciar esta semana 2 con el concepto de estrategias en los servicios y como hemos visto anteriormente, el tema de servicios tiene sus particularidades, en especial en el concepto de operaciones que hemos venido definiendo a través del paquete de servicios como uno de los primeros elementos más importantes. Vamos a ver entonces el concepto de la visión. La visión me va a permitir orientarme directamente hacia el segmento del mercado objetivo que quiero apuntar con mi operación. Entonces, para ello, cuando yo hable de la visión, ese enunciado de dónde quiero estar dentro de algunos años, aquel enunciado que me marca el norte o el destino de la organización, me centraré en parte de ese enunciado para identificar lo siguiente, el segmento del mercado objetivo. Por ende, deberé concentrarme en cuáles son las estrategias comunes de los segmentos del mercado, cuál es la dimensión adecuada de segmentación, demografía, social y estilo de vida, cuáles son los segmentos de mayor importancia, qué necesidades tiene cada segmento y de qué manera se logra satisfacer las necesidades del mercado objetivo. Es decir, tengo que tener claro como entrada cuáles son los requerimientos del mercado y obviamente, previamente a eso, saber cuál es el mercado objetivo. Entonces, una vez que yo sé el mercado objetivo y tengo todas las ideas claras, comienzo con el concepto del servicio. ¿En qué va a consistir el servicio? ¿Cuál es el norte que tiene que dar el servicio para poder satisfacer esos requerimientos? Entonces, dentro de los requerimientos del cliente, cuando yo desarrollo el concepto, me defino los más importantes. Entonces, tengo que saber cuáles son los requerimientos más importantes del cliente que mi servicio va a satisfacer. ¿Cómo están siendo actualmente percibidos el cumplimiento de estos requerimientos por nuestros clientes, por el mercado en general y por los empleados y otros? Por ende, también es muy importante el saber la situación actual de mercado de mis servicios con respecto a mis competencias y las, digamos, fortalezas que pueda tener mi organización respecto al mercado y cómo nos comparan con los demás. ¿Qué esfuerzos son necesarios para realizar en función a la manera como diseñamos, entregamos y vendemos servicios? Esta última parte es la puerta de entrada a lo que queremos ver como la estrategia de operaciones. Dado que la estrategia de operaciones se va a encargar de realizar y ejecutar las actividades para atender a un cliente según lo que yo haya conformado, en ese sentido vamos a establecer el siguiente punto, que es la estrategia de las operaciones. Dado que la estrategia de las operaciones se va a convertir en la forma como voy a desarrollar las actividades de manera de que pueda satisfacer a mis clientes en función de mi estrategia y mi segmentación que he realizado previamente, en ese punto debo ser capaz de poder ver las siguientes preguntas o de responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más importantes en la estrategia de la organización? Operaciones, finanzas, marketing, recursos humanos, etcétera. Y en ese punto de vista, centrarme en particular en el primero, en operaciones, en cuál de ellos tenemos concentrados nuestros esfuerzos, dónde se están realizando las inversiones, cómo es controlada la calidad y los costos, cuáles son los resultados esperados versus los competidores en términos de calidad, costos, operaciones, productividad, fidelidad, etc. Entonces, si se dan cuenta, ya comenzamos a hablar de elementos operativos claros, ¿no? Necesidades de inversión, calidad, costos y resultados. Entonces, para yo poder fijar el norte y saber qué nivel de exigencia le voy a pedir a mis operaciones desde el punto de vista de calidad, costos y resultados, tengo que tener claro la estrategia que voy a realizar. Para eso haremos rápidamente un repaso de las principales estrategias, ¿no? Dentro de las cuales puedo tener las estrategias genéricas, competitivas, estrategias externas alternativas y específicas y las estrategias internas específicas. Las más genéricas las conocemos bastante, ¿no? Son las que se llaman las estrategias competitivas genéricas de Porter, donde tenemos el líder en costos, la diferenciación y el enfoque, ¿no? Y puedo tener también un enfoque hacia costos o un enfoque hacia la diferenciación o nicho, como ya queremos llamarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, el líder en costos es aquella organización que basa su éxito en atacar agresivamente los costos. Normalmente la parte de operaciones es un elemento muy importante porque le exige mucha eficiencia de uso de recursos para que estos consuman lo menor posible. No trato de no invertir mucho en investigación y marketing, ventas, publicidad y los clientes es un concepto de generar una gran cantidad de clientes para poder tener un buen resultado final. Por otro lado, el concepto de la diferenciación ya cambia porque me indica hacia dónde
van a ir mis clientes desde un punto de vista más selectivo, donde yo tengo que diseñar un producto o servicio diferente, invertir mucho en imagen, en buscar la flexibilidad y la customización de mis clientes es uno de los elementos clave de estrategia, y si yo la decido adoptar, la operación va a ser muy diferente al caso anterior, que es la de costos. Y lo que es enfoques requiere concentrarse en un grupo particular de clientes, en un mercado geográfico específico, puede tomar forma de costo, diferenciación, etc. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo hablo de un producto o un servicio diferenciado, probablemente esté hablando de un WOM o un Vivanda, y de un producto o servicio diferenciado en costos, de un metro, mucho más abajo, un macro, ¿no? Y de enfoque en nichos cuando ya desarrollo productos específicos para un segmento bastante particular del mercado. Estos tres elementos tienen que estar claros porque la operación debe de responder al nicho en el cual yo estoy tratando de llegar, o a la estrategia genérica o a la estrategia dentro de la estrategia genérica, la de diferenciación y la de costos. Otra forma de enfocar este concepto es a través de esta matriz de análisis vectorial de crecimiento, ¿no? En ese sentido, yo relaciono los productos o servicios con respecto a los mercados. Es obvio que cuando yo tengo un mercado que está expandiéndose, o sea, un mercado que está creciendo, lo que tengo que es generar diferentes tipos de propuestas al segmento del mercado, ¿no? Entonces tengo que tener productos con una promoción muy agresiva para poder captar lo más que pueda ese mercado creciendo. Puedo también, si estoy en el segmento expandiendo y productos mejorados, segmentar el mercado y definir dónde voy a mejorar mi producto para coger esa parte del mercado que crece, si es que no quiero ir a todo. Y si no, puedo tranquilamente desarrollar nuevos productos dentro de la constructa expandido. Y lo mismo va a pasar si estoy en un mercado nuevo o en un mercado actual, ¿no? Entonces, en un mercado nuevo, más hablaré de un desarrollo de mercados, ¿no? Extensión de mercados nuevos que puedan existir, sabiendo que la diferencia es que no es que se están expandiendo, están comenzando, etc. Entonces, se ve que es muy importante saber la situación actual de la organización para saber hacia dónde debe ir la operación. Porque si la operación no logra su objetivo de satisfacer al cliente de acuerdo a la estrategia del negocio, vamos a tener un problema mayor respecto a cómo lograr organizar directamente los indicadores. Entonces, uno de los puntos importantes es saber cuáles son los objetivos de la operación, dependiendo del mercado y segmento. Ahora, existen otros autores y pautas, que es parte del material de lectura, ¿no? Dentro de los cuales tenemos a Miller, a Mintzberg, también como otros los autores, y donde clasifican los autores en una combinación de otros elementos ya vistos, como la diferenciación, incorporando elementos nuevos como la innovación, la amplitud, el control de costos, la diferenciación en marketing, como lo menciona en este caso Miller, ¿no? Miller habla de 4 dimensiones estratégicas donde cada una va a tener diferente peso, pero obviamente una de ellas, la que tenga más peso, es la que va a marcar la estrategia general que se está realizando, ¿no? Una estrategia basada en innovación tendrá diferentes conceptos de operaciones que una basada en la amplitud en función de la variedad de mercados y servicios que uno puede prestar. Entonces también este punto es importante, tienen que revisarlo, el material de lectura, tanto la propuesta de Miller como la propuesta de Mintzberg, que es la que muestro a continuación. En esta propuesta de Mintzberg, que tiene 6 categorías, está orientado un poco en cómo la empresa se posiciona respecto a sus clientes, ¿no? Entonces, en este punto, Mintzberg nos habla de la indiferenciación, es aquella organización que no puede diferenciarse y que por ende busca seguir al líder del mercado, copiarlo de alguna manera a sus competidores. La diferenciación en imagen permite a la empresa mediante la publicidad alcanzar la lealtad de sus clientes. Diferenciación en calidad, lo mismo lo anterior, pero en vez de respecto a la publicidad, respecto a los productos. La diferenciación de diseño exige a la empresa invertir en I+D. Diferenciación de precio es viable solo a través de la concesión de costos bajos. Y la diferenciación en soporte, la empresa crea un grupo de productos complementarios a los principales con el que puede ofrecer una atención a sus clientes más amplia, ¿no? También exige, obviamente, otros detalles respecto a la operatividad. Entonces, finalmente, y no menos importante, Kotler, como autor que quiero que repasen, y esto, repito, está en la parte de la lectura, tenemos a
Kotler como un líder en función de la organización con una posición dominante, con una cuota de mercado superior al resto de competidores. La estrategia retador, empresa que ocupa en segundo lugar, seguidor y especialista. Entonces, dentro de este contexto, yo puedo ir ya enfocándome cómo mi operación debe ir acompañando a mi estrategia, ¿no? Ya sea las estrategias clásicas o generales o las diferenciadas, yo debo de ir generando diferentes enfoques operativos. Entonces, un punto importante es encontrar el enfoque operativo que está respondiendo de mejor manera a la estrategia. Esa decisión es uno de los elementos claves de este modelo que vamos a estudiar. Nosotros vamos a ir estudiando y vamos a llegar a cabo hacia un modelo de excelencia operativa como es el Malcolm Baldrige, pero previo vamos a revisar esas visiones de cómo debo de solucionar a las preguntas de cómo realizar este enfoque de manera práctica, y va a ser en función de las buenas prácticas que pueda encontrar. Entonces, dentro de los servicios, siempre debemos acordarnos que el ambiente competitivo es muy relevante, ¿no? Siempre tengo que considerar que en servicios hay bajas barreras de entrada, la economía de escala es crítica, altos costos de transporte, si es que se incluye hoy en día, erráticas fluctuaciones de ventas, sin poder negociación con los compradores y vendedores, altos costos de fidelización de clientes y altas barreras de salida. Entonces son características que también me llaman la atención como organización porque me muestra un escenario no tan fácil de manejar desde el punto de vista que si logro realmente ser bueno y tener un negocio diferenciado, siempre estar expuesto a que me copien, ¿no? Porque no puedo patentarlo o a que entre un nuevo competidor si es que el mercado está maduro y en crecimiento. Entonces yo tengo que siempre estar buscando cómo hacerlo mejor porque no voy a tener otra alternativa que lograr diferenciarme. Para eso, lo más importante es seleccionar adecuadamente los criterios claves de mi servicio, los criterios de selección de un servicio. Aquí les muestro una lista como es la disponibilidad, la conveniencia, la dependibilidad, personalización, precio, calidad, reputación, seguridad y velocidad, entre otros. Entonces, estos son los criterios que yo voy a buscar seleccionar en mi servicio. ¿No? Si no tengo claro cuáles van a ser mis elementos que generen la compra, los que generen la calificación positiva de mis clientes o los que me hagan perder servicios, no voy a dar la receta adecuada a mis operaciones. La operación necesita saber si debo basarme en la disponibilidad, si debo basarme en la personalización, si debo basarme en precio. ¿En función de qué? De todo este grupo de estrategias que hemos venido revisando y que les pido que ustedes complementen con la lectura. Por ende, de este grupo de estrategias yo terminaré diciendo cuáles van a ser mis elementos calificadores, que es aquello que debo tener como base, el Service Qualifier es aquello que debo tener como base para que sea escogido dentro de las alternativas posibles de mis clientes para comprar mis servicios. Una vez que soy tomado en cuenta, como dice en la diapositiva, recién paso a buscar los Service Winners, que son aquellos elementos de mi dimensión competitiva que me van a originar ya la decisión de compra. Entonces, si no cumplo con el qualifier, ni siquiera me van a ver en el winner. Tengo que cumplir con el qualifier para que el winner entre a tallar. ¿Ok? Y en el caso de los losers, tengo que tener cuidado porque los losers se convierten en aquellos elementos por los cuales al fallar no genero la compra. Al tener una mala reputación o al constantemente fallar en algún elemento clave de mi servicio, perderé la capacidad de compra que se está generando. Entonces, yo tengo que tener claro cuáles son mis elementos base, mis servicios que mi operación tendrá que lograr, clasificarlos en winners, qualifiers y losers en función de mi realidad actual y comenzar a generar un rol de comportamiento de las operaciones. Un punto importante hoy en día y final para esta primera parte es el uso de la información. Por ejemplo, el uso de la información lo puedo dividir desde un punto de información que se maneja de manera online y offline. Online quiere decir en tiempo real, que me permite tomar decisiones y desarrollar acciones con información en línea, mientras se van generando las informaciones y las acciones y las decisiones, y offline es el análisis de la información posterior al que ya haya sucedido los eventos que quedan registrados en la base de datos. Entonces, normalmente el uso de la información es una barrera
importante dentro del servicio. Una muy buena base de datos, un muy buen manejo de información me va a ser una barrera de entrada para futuros competidores. O también me va a ser una fuente de generación de ingresos cuando comienza a predecir o a deducir comportamiento de los clientes y les genera ofertas válidas conforme ellos van desarrollando una compra. O del punto de vista online, me permite evaluar a través de mi base de datos la información de ventas, despliegue de servicios de un punto de vista externo para ver cómo se comporta el cliente, o de un punto de vista interno ver todos los elementos de productividad que puedan generarse. Entonces, esta primera parte concluimos que debo partir de una segmentación de cliente, determinar qué es lo que quiere, definir el concepto, qué es lo que yo quiero entregar, ver qué estrategia es la que la organización va a seguir, cómo alineo mi estrategia operativa, definir mis elementos qualifier, winner and loser, según lo que yo estoy ofreciendo como parte de mi concepto, y no dejar de tomar en cuenta el uso de la información, ¿no? Con este primer punto partimos. Es importante complementar esto con las lecturas del material tanto del libro texto como el material complementario dado en el itinerario.